buenas tardes todas. Me hace falta cantar. Entonces vamos a tener que buscar a Teresita. Pero muchas gracias, Estelita. Damos gracias al Señor. Bueno, hoy vamos a estudiar un salmo favorito mío. Es el Salmo 139. Salmo 139. Esta es una oración del rey David. Y es una oración que me ha servido, me ha hablado mucho. Bueno, el versículo que yo he escogido es más o menos cortico. Está en Jeremías 17, el versículo 9. Jeremías 17, el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Voy a repetirlo, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y hay otro versículo que hemos aprendido, entonces, como repaso, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardado, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Todo lo que sale del corazón sale para la boca y sale, es de la vida. Entonces, Jeremías 17:9 y Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Vamos a estudiar este salmo escrito por David. Esta es una oración de alabanza y una oración al Dios que sabe todo y que está en todo lugar, todo el tiempo. Este salmo nos enseña que Dios nos conoce y que Él está íntimamente involucrado en nuestras vidas y en cada detalle de nuestra vida. Es precioso este salmo. Dios está con nosotros siempre. Él ve cada cosa en cada momento de cada día que vivimos. Él sabe el momento cada día cuando abrimos nuestros ojos en la mañana, por la mañana. Este salmo nos muestra también la majestad y poder de Dios. Y el salmo prácticamente se divide en cuatro partes. Y las cuatro partes son: uno, Dios me conoce. Dos, no se puede esconder de Dios. Tres, Dios nos creó. Y cuatro, David está orando. ¿Y cómo está? Un poquito enojado también, vamos a ver, pero está orando por los enemigos y por sí mismo. Y yo les digo, cada versículo de este salmo puede ser aplicado a nuestra vida como hijos de Dios. Es un salmo también que podemos orar y que debemos orar este salmo. Bueno, un poquitico de David como repaso. David era el hijo menor de 8 hijos en la casa de Isaí. Ellos vivían en Jerusalén. David también, como si pueden recordar, era pastor de ovejas para su padre. El profeta Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir David como el rey de Israel. Este fue durante el tiempo que Saúl estaba um, reinando como rey de Israel. David, como a los 15, 16 años, fue ungido como rey, pero él no llegó a ser rey hasta tener 30 años de vida. La primera vez que la nación de Israel conoció a David era cuando él mató al gigante Goliat. Él seguía como guerrero para el ejército del rey Saúl y también él tocaba el arpa para Saúl cuando Saúl estaba bien afligido. David llegó a ser un hombre querido y llegó a ser muy popular entre los hombres de Israel, tanto que el rey Saúl se puso celoso de David y quiso matarlo, porque él sabía que David iba a ser rey de Israel más tarde. Durante su vida, David tenía muchos enemigos. Y uno tiene la tendencia de pensar, hoy David era un hombre perfecto. No, no era perfecto. Él también era pecador. Pero a pesar de todo, Dios llamó a David en Hechos 13:22, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
Bueno, cuando David escribió Salmo 139, él era rey de Israel y había prosperidad en todo el reino. El Salmo 139 fue escrito en el tiempo de expansión y consolidación del poder de la nación de Israel. David dirigió varias guerras en contra de todos sus enemigos. Y durante su reinado, la nación de Israel prosperó con poesía, con música y con prácticas religiosas. Este salmo sobresale por su enfoque en la relación personal de un individuo con su Dios. Entonces hay mucho que podemos aprender de ese salmo. Se considera el Salmo 139 uno de los mejores salmos porque presenta los tres atributos de Dios. Presenta que Dios es omnisciente o quiere decir que Él sabe todo. Y Dios nos conoce. Dios no me conoce a mí mejor que me conozco a mí misma. Omnisciente es Dios sabe todo. También enseña que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar, todo el tiempo. Entonces Dios está con nosotros siempre y no podemos escapar de Él. Y también nos enseña que Dios es omnipotente. Él quiere decir que Él es todopoderoso. Él puede hacer lo que sea. Él puede hacer cualquier cosa. Y un poder que formó la vida de David. También nos enseña que Él es nuestro creador. Dios nos formó. Muy lindo este salmo. Bueno, la primera división es Dios conoce todo de nosotros en los versículos 1 al 6. El versículo 1 lo voy a leer. Estamos en Salmo 139, el versículo 1. Salmo 139, el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. David está orando a Dios, al Dios que conoció a él personalmente. David sabía que Dios lo amaba y Dios sabe todo. Él me conoce en una manera íntima. Es lo que David estaba diciendo, pero es igual a nosotros. Dios nos conoce a nosotros en una manera muy íntima. Y Dios está atento de nosotros y ve y sabe todo. Dios sabe nuestros pensamientos. Él nos ha examinado y Él conoce todo de nosotros. Dios nos conoce cuando vivimos detrás de una fachada, cuando vivimos abiertamente, Él ve todo. Había veces cuando vamos a pensar, yo he hablado con damas que dicen, ay, que nadie me entiende, no me conoce, no sé cómo es mi vida, pero Dios sí nos entiende y Él conoce todo de nuestras vidas y hay que confiar en Él. Él nos ha examinado y nos conoce íntimamente. Y debemos estar orando, Señor, examíname, examíname y muéstrame, como vamos a ver más tarde, lo que hay en mí, porque Dios sabe todo de nosotros. Estamos en 139, el versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios sabía todo de David, aun lo que él hizo tras el día. Él sabía cuando Dios se sentó, cuando se levantó, y es igual con nosotros. Él sabe. Cuando nos sentamos, cuando nos levantamos, yo puedo sentarme en un lugar, aun por un poco de tiempo, y Dios me ve. Dios sabe. Él sabía cada aspecto de la vida diaria de David y es igual a nosotros. Y yo sé que es difícil entender. ¿Cómo podemos pensar que Dios sabe todo lo que hago? Él ve todo lo que hago. Él es omnipresente. Quiere decir que está en todo lugar, todo el tiempo. Dios entiende cada pensamiento de David y Dios vio y entendió cada también pensamiento de nosotros. Él ve los pensamientos buenos, también Él ve los pensamientos malos. No hay nada escondido de los ojos de Dios. Él no solamente ve todo, pero Él sabe todo.
Él nos ama cada momento de nuestras vidas, no importa dónde estamos o qué estamos pensando. Él nos ama. Él, y debemos estar orando. Con cada versículo voy a presentar algo que podemos aprender o algo que debemos hacer en nuestra vida diaria. Debemos estar orando, Señor, dirige mis pasos, dirige mi sentarme y mi levantarme. Señor, controle mis pensamientos para que lo que pienso y a dónde voy y lo que hago te agrada a ti. Eso es lo que debemos estar orando. Bueno, Salmo 139, el versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. David sabía que cuando él entró en una batalla o cuando salió a caminar, David sabía a dónde iba. Dios sabía a dónde iba y él observaba a David. Y es igual con nosotros. Él observa nuestro reposo, él observa nuestros viajes, nuestras salidas. Él sabe a dónde voy, él sabe por qué voy y con quién voy. Él ve la vida pública y la vida privada de nosotros. Él ve todo de nuestro andar y reposar. Y debemos pensar antes de hacer algo que no le agrada a Dios. Y este es interesante para mí que hay que pensar que cada vez que vamos, cada vez que nos quedamos, cada cosa que hacemos, Dios está con nosotros y Dios nos ve. Debemos estar orando, Señor, ayúdame a escoger un buen camino. Señor, cuide mi andar y mi reposar. Ayúdame, Señor, que yo pueda vivir una vida que te agrada. Estamos en versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Eso es algo de la lengua. Dios escuchó. Eso nos dice que Dios sabe cada palabra, sabía cada palabra de David, y David lo sabía. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Sabemos y eso para mí es algo que me hizo pensar. Sabemos, o saben ustedes que Dios oye cada palabra que decimos, cada palabra. Y aún antes de abrir la boca, Dios puede leer mis pensamientos. Y aún Él sabe qué voy a decir antes de decirlo. Necesitamos orar Salmo 19:14. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y más que todo, orar Salmo 141, el versículo 3. Salmo 141, el versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la palabra de mis labios. Esto me hizo pensar mucho, estudiar este salmo de que Dios sabe cada palabra que digo. No es solamente eso, Él sabe cada pensamiento que tengo. Dios oye cada vez que criticamos, cada vez que enojamos con palabras fuertes. Dios nos ve y nos oye cada vez que mentimos, que jactamos, pero también Él sabe, ve cada vez que oramos, cada vez que te alabamos, cada vez que cantamos alabanzas a Él, cada vez que decimos algo de ánimo y amor, cada vez que le damos gracias y cada vez que testificamos. Dios oye, ve lo bueno y lo malo. Es una buena lección para nosotros que escojamos las palabras que salen del corazón, las palabras buenas. Todas las palabras que salen vienen del corazón. Por eso yo escogí el versículo, engañoso es el corazón, porque todo lo que sale
o todo lo que sale de la boca viene del corazón. Y que escojamos las palabras porque salen del corazón y que guarda el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón mana la vida. Bueno, lo que sale de la boca viene del corazón. Oremos que Dios nos ayude a guardar el corazón y guardar las palabras que salen de mi corazón. Es tan necesario que guardemos las palabras nuestras. Tengo dos versículos que para mí son muy, muy buenos para la lengua, para las palabras que salen. Primero está en Santiago 1:26. Santiago 1:26. Santiago 1:26. Si alguno cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión es en vana. Ese es un versículo muy, muy fuerte. Santiago 3:8. Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Uy. Yo estoy demorando un poquito sobre algo sobre la lengua en este versículo porque nos hemos estado en muchas iglesias, pastoreando varias iglesias, muchas iglesias, y hemos visto que la lengua, la pequeña lengua de una persona puede dividir con unas palabras maldichas, maldecidas, puede dividir una familia, puede dividir una iglesia. Hemos visto que unas palabras de una persona han dividido a una iglesia. Puede dividir una amistad, pueden dividir una empresa, aún un país. Por eso es tan importante que nuestra lengua esté bajo control del Espíritu Santo. Y debemos estar orando, Señor, cuide mi boca, controle mis palabras, pon guarda frente a mi boca y que me haz recordar, no debes decir esto. Señor, controle mis palabras, ayúdeme a refrenar cada palabra que no te agrada. Por eso la Biblia dice que la lengua es perversa y es venenosa si no está controlado, si no está controlada por Dios. Lo que está en el corazón es lo que sale en la lengua. Por eso hay que guardar el corazón. El versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. David sabía que Dios estaba con él todo el tiempo y que la mano de Dios estaba encima de él. A donde él iba, Dios estaba rodeado de él. No importa a dónde nosotros iremos o dónde estamos, Dios nos rodea con su presencia. Hay veces cuando David no sintió la presencia de Dios, pero Dios estaba ahí. Dios tiene su mano puesto sobre cada uno de sus hijos. Él está para guiarnos en el camino correcto, para protegernos de maldad, para levantarnos cuando pecamos, para confortarnos cuando somos afligidos y cuando fallamos. Él está para soportarnos, pero nos toca pedir su ayuda con fe y creer en Él. Hay que orar, gracias Dios, por su mano de protección y ayuda encima de mí. Hemos estudiado lo de los ángeles, como tenemos ángeles que nos ayudan, que nos guardan. Debemos dar gracias a Dios. Y nunca vamos a saber cómo nos han ayudado los ángeles hasta llegar al cielo. Pero creo que va a ser una sorpresa las cantidades de veces que Dios nos ha protegido. Bueno, Salmo 139, el versículo 6. Tu conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios me conoce perfectamente bien. Eso es lo que dijo David. David con adoración humildemente confiesa que él no pudo entender todo esto. Para él es difícil comprender, pero con fe, él lo pudo creer. Es muy difícil, sino
casi imposible creer que Dios nos conoce tanto. No importa dónde estamos o qué hacemos, Él oye. Él oye cada palabra que decimos y Él nos rodea siempre. David no lo entendía, pero lo creía. Y para nosotros es difícil entender, pero por fe creemos que Dios está con nosotros siempre. La palabra de Dios debe desafiarnos a vivir una vida que agrada a Dios y pedir su guía y su ayuda a cada paso que tomamos. Bueno, después de cada división, voy a decir algunas cosas que debemos aprender de esta, que estos versículos 1 al 6, debemos saber que Dios me examina y me conoce. Él sabe dónde estoy siempre. Él sabe todos mis pensamientos. Él sabe todas mis palabras, aún antes de decirlos. Él sabe cada palabra que sale de mi boca, las buenas y las malas. Él anda antes y después de mí. Su mano me bendice y Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en todo lugar, todo el tiempo. Dios está conmigo. La segunda sección de esta oración nos enseña que nadie puede esconderse de Dios. Esos son versículos 7 al 12. 7 al 12. Estamos, perdón, en Salmo 39, el versículo 7. ¿A dónde me irá de tu espíritu? ¿Y a dónde huirá de tu presencia? Una persona, David está diciendo, ¿a dónde voy yo? Yo no puedo esconder de ti. ¿A dónde huirá? Huiré de tu presencia. No puedo. Una persona puede esconderse de otra persona o de la ley, pero nadie se puede esconder de Dios. Aún los que no creen en Él. Dios ve todo. Dios ve todas las personas. Cuando pecamos es una ofensa con Dios. Viviendo una vida agradable a Dios no quiere decir que no vamos a pecar. Y quiero aclarar esto. Haciendo todo lo que Dios nos dice, todavía vamos a pecar. Pero es una bendición conocer a Dios y vivir por Él. Sabiendo que no podemos esconder de Dios, debe ayudarnos a vivir por Él. Cuando hay pecado en la vida, tenemos la tendencia de escondernos. Hay veces que dejamos de asistir a la iglesia. Cuando estamos viviendo en pecado, hay pecado en la vida. Ay, yo no quiero ir a la iglesia. Es esconderse de Dios, es esconderse de los hermanos. Pero no podemos. No importa dónde estamos, Él está. No podemos huir de su presencia. Debemos estar orando. Señor, dame fe para vivir por ti. Eso sí, siempre pensamos que Dios está con nosotros. Dios está tan cerca de nosotros. Debe hacernos pensar y debe hacernos cuidar a dónde vamos, con quién vamos, qué decimos. Hay gente que vive años en pecado, creyentes, y piensan que nadie lo ve. Y es verdad, nadie sabe, menos Dios. Dios sabe todo, Dios ve todo. Nunca puede esconder nada de Dios. Dios ve todo. Y que oremos, Dios, ayúdame a confesar mis pecados escondidos. Esta semana se me acercó una amiga aquí en los Estados y ella me dijo, Lina, eso es buena amiga mía, me dijo que yo tengo un pecado escondido. Yo le he tenido este pecado hace años y hace años y hace años atrás. Yo no sé cuántos años, porque yo creo que ella no tiene más que 35 años, pero ella dijo que estoy destrozada, deprimida, no puedo dormir de noche, no sé qué hacer. Lina, dime qué debo hacer con este pecado escondido. No, esta es una pregunta muy fácil de responder. Yo le dije, mire, tienes que arrodillarte y con corazón, lamentando, pedir perdón de Dios por este pecado escondido. Y debe pedir que Dios te ayude a cambiar y que te ayude a arreglar y deshacerse de este pecado escondido. Y ella me llamó como hace una semana después o unos días después, no me acuerdo bien, me dijo que ya estoy durmiendo, me estoy tan aliviada
Es que no hay ningún problema. Dios me perdonó. Y yo le dije, ay, Angie, Dios no solamente perdona, Él olvida. Él olvidó de ese pecado escondido. Muy bien. Salmo 139, los versículos 8 al 10. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las almas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. David sigue diciendo que Dios está omnipresente. No hay lugar donde podemos escapar de Dios. Sus ojos ven todo. No podemos escapar nuestras responsabilidades como hijos de Él. Si subimos a los cielos o bajamos donde los muertos, Dios está. Si el viento me lleva lejos en el mar, la mano del Señor va a guiar. David sabía que no hay ni un lugar en el universo donde Dios no está. O ese nos debe hacer, este salmo para mí nos debe hacer pensar en tan grande es nuestro Dios, tan poderoso, tan especial es nuestro Dios. Él sabía que la mano de Dios estaba con él siempre. La presencia y el amor de Dios es constante y nunca nos falla. Y no podemos esconder de él. Y cuando está tentado a huir de Dios, no lo haga. Mejor buscar a Dios, orar, pedir perdón cuando está afligido. Isaías 41 días, Isaías 41 días dice, Isaías 41, el versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando se encuentra con una prueba o un problema que le parece imposible para resolver, que busque a Dios. Él está a tu lado para ayudar. Él nunca nos va a dejar. Es su promesa, pero nos toca buscarlo por medio de la oración, por medio de estar con Él siempre. Señor, ayúdame a llevar todo a ti y poner mis problemas y aflicciones en tus manos, pidiendo tu perdón, como mi amiga. Y ella ahora está feliz, feliz, contenta. Bueno, los versículos 11 a 12, Salmo 139, 11 a 12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Podemos anotar dos aspectos de la noche. Primeramente, la noche está usado para cubrir lo malo. Robos, ataques generalmente ocurren de noche. Y también es un tiempo que la noche produce un poco de temor. Uno no quiere salir de noche porque no puede ver. A mí no me gusta salir de noche. Es que uno no puede ver bien y la conducta más mala ocurre de noche porque es oscuro y no se ve. Pero David nos está diciendo que para él la presencia de Dios es una luz constante durante los tiempos oscuros. Él no está hablando de la noche y la mañana, está hablando de los tiempos de nuestra vida que verdaderamente están muy, muy, muy oscuros. Para Dios, la luz y las tinieblas, las tinieblas son iguales. Juan 8:2 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Las tinieblas representan también tiempos oscuros en la vida. Y hay tiempos que nos llegan. Tal vez una enfermedad grave. Tal vez la pérdida de un ser querido. Puede ser un problema con un hijo. Pero siguiendo a Dios y confiando en Él, estos tiempos no tienen que estar oscuros.
pueden ser bajo la luz de Jesucristo. Aún en los momentos más oscuros, cuando todo parece mal o todo va mal a nuestro alrededor, podemos confiar en Dios, que Él está en control y que Él está con nosotros. Él es luz. Él es la luz. Y yo no sé si alguien está viviendo en un lugar oscuro ahorita y no puede entender lo que está pasando o lo que Dios está haciendo, que sepa que Dios está contigo, que Dios está obrando. Y lo que es oscuro para nosotros no es oscuro para Él, porque Él es la luz. Y Él puede alumbrar nuestro camino y no importa qué nos pasa, no tiene que ser un tiempo oscuro de la vida. Bueno, en esta sección 2 que aprendemos de esta sección de los versículos 7 a 12, bueno, aprendemos a dónde voy, Dios está. Si voy al cielo, al Seol, Él está conmigo. Si el viento me lleva, Él está conmigo. Su mano me guía. Él está conmigo en la oscuridad. Él está conmigo siempre. Y no se puede esconder de Dios, porque Dios es luz. También nos enseña que Dios es omnipresente, que quiere decir, Él está todo el tiempo, en todo lugar. Está con nosotros todo el tiempo. Bueno, la tercera parte, Dios nos creó. Eso está en los versículos 13 al 18. 139, el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas. Perdón, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Estos versículos son tan preciosos. Este versículo nos dice que Dios es dueño de las partes más íntimas de nosotros, las partes en lo más centro de quienes somos. Cada persona fue creado con cuidado y con intención por Dios para servirle a Él. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios formó cada persona en una manera única en el vientre de su madre. Nos creó para hacer ¿qué? Para hacer buenas obras, para servirle. En el momento de la creación de un ser humano, Dios le ha dado un propósito de vida. Este versículo nos explica que en los ojos de Dios, cada bebé, al momento que fue creado, es una persona. Por eso decimos no al aborto, porque no es la voluntad de Dios. Él creó este bebé. Nos dice este versículo que Dios sabe y que Él se preocupa por cada bebé en el vientre de su madre. Y cuando yo estaba estudiando, yo pensaba, qué tristeza para Dios ver el aborto y la matanza de tantos bebés. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, miles y miles en todo el mundo, miles de bebés. Para cada bebé, Dios lo imaginó, lo diseñó y lo creó con intención de usarlo para su gloria. Él quiere que cada uno de nosotros estemos sirviéndole a Dios en una capacidad o otra. Entonces, es buena pregunta. Dios me creó para servirle. ¿Cómo estoy sirviendo? Estoy sirviendo. Cada nacimiento es una creación divina y es perfecto. Señor, ayúdame a servirte tal como tú quieres y ayúdame a valorar cada día que tú creaste. Y la Biblia dice que Dios quiere que cada persona llegue a servirle, pero cada persona tiene que aceptar o rechazar Jesucristo como su Salvador personal. Bueno, en el versículo 14 del Salmo 139, te alabaré porque formidable, maravillosos son tus obras.
David está diciendo que Dios lo ha hecho perfectamente bien. Y el cuerpo del ser humano es una maravilla en el diseño y cómo funciona. Yo no sé si han estudiado la ciencia, pero si uno empieza a pensar cómo funciona el cuerpo, es algo perfecto de Dios en el diseño y cómo funciona. Dios nos hizo con sabiduría y poder infinito. El mayor, para mí, uno de los mayores milagros que Dios jamás hizo fue la creación del cuerpo humano. Todo de nuestro cuerpo y cómo funciona es algo de perfección. Y David está dando gracias por ser uno de estas creaciones de Dios. Dios, ayúdame a aceptarme a mí tal como Dios me ha hecho. Una perfecta maravilla. Y ayúdame a servirte. Muéstrame, Dios, porque cada uno de nosotros, Dios nos creó con un propósito de servirle en una capacidad. Entonces hay que buscar la voluntad de Dios. Dios, ¿qué quieres tú que hagas? ¿Cómo puedo servirte? Salmo 139, los versículos 15 al 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien, en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar uno de ellos. Uy, ese versículo me llamó mucho la atención. David está diciendo que Dios estaba presente cuando fuimos formados en aislamiento completo. Dios estuvo. Entretejido quiere decir todos los nervios, venas, arterias, músculos del cuerpo son entretejidos los unos con los otros. Esa es una maravilla. Dios vio el embrión y lo vio crear y llegar a nacer. Nos dice David que Dios ha estado con nosotros desde la formación en el vientre, a cada uno de nosotros. Dios vio la persona mucho más antes de sus propios padres. Todos los días Dios escribe en su libro el progreso del embrión y cada cosa que está formado. Él anotó cada detalle sin faltar una. Ese está en versículo 16. Dios nos vio cuando progresó la formación del cuerpo. Cada parte del cuerpo está formado por Dios y es perfecto según el plan de Dios. Lo que nosotros no podemos ver, Dios ve. David sabía que cada día de su vida estaba escrito en el libro de Dios. Nos dice cómo Dios nos ama y cómo Él nos cuida. Lindos, lindos esos versículos. Ya estamos en Salmo 139, los versículos 17 al 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. David estaba lleno de adoración y asombro, considerando el amor que Dios tiene por él. Es precioso que Dios piensa igual de nosotros, tal como Él nos ama. David está consolado que Dios sabe todo de él y que Dios lo ama tanto. Los pensamientos de Dios son grandes, más que toda la arena. Hay mucha arena en el mundo y todas las mares del mundo. Dios está pensando en nosotros todo el tiempo. Él es nuestro Padre, nuestro amigo. Su amor fluye de su corazón hacia nosotros, queriendo ayudar, queriendo guiar y suplir nuestras necesidades. Y cuando David despierta, él piensa en Dios. Él estaba con Dios, pensando en Él, pidiendo ayuda y guía y pidiendo perdón por sus pecados. Él sabe que Dios había estado con él aún dormido, cuidándolo, amándolo. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta tercera división? Dios me creó, los versículos 13 al 18. Dios formó todas las partes de mi cuerpo. Y Él estuvo cuando me formó en el vientre de mi madre.
Es asombroso, ¿no? Esos versículos. Él vio cada día de mi vida antes de nacer. Lo anotó en su libro. Él nos creyó para servirle. Dios piensa en mí cada día de mi vida. Y yo soy, como Él me creyó, soy perfecto. Bueno, no es decir que no voy a pecar, pero la creación es perfecta. Esto nos enseña que Dios es mi creador. Él me creó y me creó perfectamente bien. Bueno, la cuarta parte, la última tema, David, y esa parte del Salmo cambia un poco de sentimientos de parte de David. Él se pone un poquito enojado, pero él ora por sus pecados y sigue fiel a Dios. Y él habla también de sus enemigos. Salmo 139, 19 al 20 dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Ahora la oración de David, como dije, cambia de temas. La oración cambia de una con el espíritu de adoración y asombro a un tema en contra del hombre malvado y hombres sanguinarios. Parece ser un cambio drástico de temas. Él está diciendo de que es seguro que Dios tiene que matar a estos hombres, estos malos hombres. Y tenemos que entender que Dios está en contra de estos hombres, no porque le persiguen a él, porque había muchas personas que estaban siguiendo a David para matarlo, aún no solamente Saúl, aún uno de sus propios hijos. Mucha gente estaba persiguiéndolo y él no se preocupaba por esos enemigos, pero él estaba en contra de esos hombres porque más que todo ellos estaban blasfemando a Dios. Ellos estaban tomando en vano el nombre de Dios. Y David quería que el nombre de Dios sea bendecido, no blasfemado. Dios ve toda la maldad y tarde o temprano Él va a castigar a ellos. La maldad en aquellos días, y son como hoy día, el maldad estaba muy abierta. Y la maldad, el pecado hoy día está muy abierto. Y en los días de David era igual. Y la desobediencia de Dios de parte de su país, Israel. Y cuando ellos rechazaron de adorar al Dios de Abraham, ese causó que David le causó dolor y lágrimas. Y por eso estaba hablando así. Él está diciendo, apartaos de mí, ustedes que blasfeman a Dios. No me pueden destruir, yo estoy bajo la protección de Dios. Y David está diciendo en una manera clara que él no va a identificarse con estos hombres que blasfeman a Dios. Él está firme en su fe y en su obediencia a Dios. Dios odia el pecado y David también lo odia. Aunque David ha pasado tiempos en su vida cuando él pecaba, pero él sabe que Dios es bueno, santo y recto y Dios merece respeto. Que Dios nos ayude a estar siempre en el lado de Dios, que no nos mezclemos con la vida, con los que blasfeman a Dios, que no los tengamos como amigos de cerca. No es decir que nunca debemos hablar con ellos, pero debemos tener cuidado para estar de cerca con alguien que blasfema a Dios. Bueno, ah, el 139, los versículos 21 al 22, él está preguntando. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Uno va a tener la idea de David está lleno de odio. No lo es. Él está lleno de amor y adoración para Dios. Y él hará todo para seguir fiel a Jehová. Él no quiso tener amistad con esos hombres.
El sentimiento que David tenía para esos hombres era repugnancia y ira por su conducta y actitud, y que ellos expresaron tal desprecio en contra de Dios. Él odió a las personas que odiaba a Dios. Los consideraba sus enemigos. Él odiaba la maldad. Y él no quiso aceptar los actos de estos hombres. Dios nos ama, pero él odia el pecado. Y eso es decir, y debemos amar al prójimo, pero odiar el pecado. Y David aquí está un poquito enojado. Él está odiando a los hombres, pero Dios quiere que amamos los hombres, pero odiamos el pecado. Y eso no es difícil. Y como sabemos, David no era perfecto. Salmo 139, los versículos 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora vemos un cambio drástico otra vez. David continúa con una oración humilde a un Dios grande y poderoso. Esta es una oración que cada uno de nosotros debemos estar orando cada día. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cada día debemos orar esto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. David pidió que Dios examinara su corazón para ver qué hay en el corazón de autoengaño, de pecado. Jeremías 17:9 es nuestro versículo de memoria. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? David había memorizado esas palabras de Jeremías. Dios es el único que puede mirar dentro del corazón para ver qué hay escondido. Sigue, pruébame y conoce mis pensamientos. David pide, Dios, deme una prueba, un examen para descubrir si hay algo de imperfección, uno de falta o otros pecados que hay dentro de mi corazón. David no conocía el fondo de su corazón, pero Dios sí podría ver. Y nosotros aún no sabemos qué está en el fondo de nuestro corazón, pero Dios, perdón, Dios puede probar lo que su corazón contiene. Y ve, sigue los versículos, y ve si hay en mi camino de perversidad. David abrió su alma y su corazón ante Dios para saber si hay pecado, sin saber dentro de mi corazón. Él quería agradar a Dios y el amor hacia Dios salió de David. Él está mirando en el espejo de Dios para que Dios muestre su pecado. El deseo, él desea seguir la santificación en su vida espiritual. Él desea que Dios quite el pecado, que quite los ídolos que hay. Y sigue, David ora, y guíame en el camino eterno. Él termina su oración pidiendo que Dios le guíe en el camino eterno. Él declara su destino, que es la vida eterna, el cielo. Confiando en Dios, le va a guiar durante su vida. Jeremías 6:16, Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué podemos aprender de esta última división de este salmo que habla de sus enemigos, que pide que Dios lo pruebe? Sabemos que Dios va a castigar a los enemigos que blasfeman a Dios. Eso sí sabemos. David estaba un poquito enojado, enojado por cómo esos enemigos estaban hablando de Dios, estaban diciendo
cosas que Dios no merece. Y eso, por eso se enojó. Y Dios va a castigar a los enemigos que blasfeman a Dios. También debemos aprender que debemos pedir, Dios, examíname. Dios, conozca mi corazón y mi mente. Pruébeme mis pensamientos y vea si hay perversidad en mí. Guíame en el camino eterno. Esto nos muestra que Dios es omnipotente. Él es todopoderoso para ver al corazón, todopoderoso para ver dentro del corazón, para probar los pensamientos, para ver si hay perversidad. Y después debemos orar, Señor, muéstrame qué hay en mi corazón que no te agrada. Bueno, esta oración de David es una expresión de comunión espiritual íntima con Dios. Y él empieza en el versículo 1 diciendo, Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Y él termina preguntando a Dios que le examine otra vez. Nosotros podemos pedirle a Dios, Dios, examíneme, guíeme, pruébeme, conóceme, muéstrame y perdóneme. Yo escogí el versículo Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque todo sale de nuestro corazón, según Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él sale todo. De él mana la vida. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos guardar el corazón? Y hemos hablado mucho de esto. Es tener una relación con Dios, una relación íntima con Dios, una relación hablando con Él todos los días en oración y estudiando la palabra, dejando que Él nos hable a nosotros. Así es como podemos guardar el corazón, porque lo que sale de nosotros está dentro del corazón. Bueno, y hemos aprendido también que Dios es omnisciente, Dios sabe todo, Dios es omnipresente, está en todo lugar, todo el tiempo. Dios es omnipotente, es todopoderoso y Dios es nuestro creador, nos formó. Bueno, ojalá que ese salmo les han ayudado un poquito de pensar más en Dios, cómo nos ama, cómo nos conoce, que nos ha creado, que Él está con nosotros siempre y Él siempre está para ayudar. Bueno, la tarea, es fácil la tarea. ¿Qué nos enseña Jeremías 17:9? Número 1. ¿Qué nos enseña Jeremías 17:9? Ese es el versículo de memoria. 2. ¿Quién era David? ¿Quién era David? ¿Quién era David? 2. ¿Quién era David? 3. ¿Qué aprendí yo de esta lección? ¿Qué aprendí yo de esta lección? ¿Qué aprendí yo de esta lección? Número 3. Número 4. ¿Cómo puedo aplicar esta oración a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar esta oración a mi vida? Entonces, ¿qué puedo hacer yo leyendo y estudiando este salmo, esta oración? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Porque estamos estudiando para aprender, para aplicar, para orar. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo aplicar esta oración en mi vida? Orando, pidiendo la ayuda de Dios. 4. ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Y 5. ¿Qué dice Proverbios 4:23? ¿Qué dice Proverbios 4:23? Voy a repetir los 5. El 5 es ¿qué dice Proverbios 4:23? Voy a repetirlos. 1. ¿Qué nos enseña Jeremías 17:9? ¿Qué nos enseña Jeremías 17:9? 2. ¿Quién era David?
quién era David. 3. ¿Qué aprendí yo de esta oración? ¿Qué aprendí yo de esta oración? 4. ¿Cómo puedo aplicar esta oración a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar esta oración a mi vida? Y 5. ¿Qué dice Proverbios 4:23? 4. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por ese salmo tan precioso. Te damos tantas gracias, Señor, que tú siempre estás con nosotros, que tú siempre estás para ayudarnos, para guiarnos, para mostrarnos el camino. Señor, te damos tantas gracias por tu presencia. Te damos tantas gracias que nos amas tanto, que estás con nosotros siempre. Y Señor, que nos conociste en el vientre de la madre. Te damos tantas gracias, Señor, que te preocupas por nosotros. Te damos tantas gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdenos a confiar en ti. Ayúdenos a leer tu palabra y estudiar tu palabra. Ayúdenos, Señor, a vivir según tu palabra, según como tú quieres que vivamos. Señor, perdona nuestros pecados. Y Señor, cada vez que pecamos, que te acerquemos, ayúdenos a acercar el trono, tu trono, y pedir perdón por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a guardar, a poner una guarda donde la boca. Ayúdanos, Señor, a pensar antes de hablar. Señor, ayúdanos a tener cuidado, a guardar el corazón, porque de él mana nuestra vida. Señor, te damos gracias que podemos, con tu ayuda, seguir creciendo espiritualmente y que podemos seguir honrándote. Señor, te damos gracias por David, por su corazón, por su amor que él tiene hacia ti. Te damos tantas gracias, Señor, por esos salmos que nos habla tanto, tanto de tu cuidado, que estás con nosotros. Y, Señor, te damos tantas gracias que nos conoce. Te damos gracias, Señor, que no podemos esconder de ti. Te damos gracias que, siento que estás con nosotros, no podemos esconder. Te damos gracias, Señor, que nos creaste. Te damos gracias, Señor, que podemos orar y pedir perdón por los pecados. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta, que nos ayuda en crecer espiritualmente. Que cada dama, Señor, que está escuchando, aprende más y más y más a confiar en ti y que podemos en una manera empezar a entender la cantidad de amor que tú tienes para nosotros. Te damos tantas gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y te damos todo en el nombre de Jesús, tu único Hijo. Amén.